Buenas tardes a todos. Este es un video que surgió de un video que vi el día de ayer de Planet Canadá que indicaba cómo hacer un corte en una pieza cuando no se lograba optimizar en una lámina por el tamaño del tablero, el tamaño de la pieza, etc. Esto tiene más aplicaciones. Por ejemplo, en este caso les presento este mueble. Este mueble que está aquí tiene una particularidad. Vamos a ver, fíjense que el fondo es de beta horizontal, por ejemplo, ¿no? Puede ser beta vertical, pero lo estoy haciendo con beta horizontal para algo que vamos a aclarar más adelante. Entonces lo que veíamos ayer era que cuando tienes un componente muy grande para ser incluido dentro de una lámina, Cabinet Vision tiene la función de split para dividirlo en dos partes. Ese es el caso de esta pieza. Esta pieza que está aquí, fíjense que aquí se activó el eje de coordenadas de este fondo. Si le damos aquí a nombre, se organiza y aparece. Esta es una pieza que tiene 1768 de largo por 1352. Esta es una pieza que no logra salir de un tablero de 1.22 por 2.44 porque es muy ancho, 1300, y la lámina tiene 1.22, ¿no? Otro detalle es que vamos a suponer que sí sale del tablero porque es una lámina de 210 por 280 o lo que sea. Nosotros tenemos con la CX100 la limitación del ancho máximo de la pieza, o sea, una pieza para pasar por la perforadora CNC tiene que tener por lo menos uno de los lados menor de 90. Bueno, aquí estratégicamente lo hice para que quedara esta espalda que está aquí, la de arriba, de 90 máximo de ancho, y casualmente tengo una división aquí que a mí me corta el fondo. La tengo generado para que me corte el fondo en determinados casos. Entonces estoy generando dos fondos, ¿ok? Pero me sigue quedando este fondo que está aquí, que tiene un ancho superior a lo que yo puedo perforar. Entonces, sea el caso que no entre en la lámina, sea el caso que es para limitaciones de la máquina CNC, está la opción de dividir una pieza. Entonces vamos a dividirla. Eso se hace seleccionando la pieza. Una vez que la tienes seleccionada, botón derecho, aquí editar cortes, que nunca supe que era esto. Bueno, le das editar cortes y aquí puedes crear un corte horizontal o un corte vertical. El hecho de que haya elegido beta horizontal aquí es porque esto de corte horizontal o corte vertical se define más bien como corte transversal a la beta, el horizontal, y corte paralelo a la beta. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos hacer un corte en este sentido que está aquí, lo lógico es que pensaríamos que es horizontal, pero no. Este corte, como acompaña a la beta, sería un corte vertical. Vamos a verlo. Le doy corte vertical, ¿ok? Me vengo para acá. En vez de posicionarlo en cualquier lado a lo loco, si le doy al tabulador, como decían en Planet, fíjense cómo aquí se va a activar. Le doy a Tab y ahora puedo escribir a qué altura quiero esta línea. Tomen en cuenta que la pieza mide 1352 de altura, que su inicio está en este punto que está aquí. Entonces yo puedo decir que sea 1352 dividido entre 2, pero me va a estorbar con estos taquetes que están más o menos en el medio. Entonces lo voy a hacer un poco más arriba, que sería esa altura dividido entre 2 menos una cierta cantidad. Entonces voy a darle aquí menos 100 milímetros. Van a ver que va a quedar por encima de esta línea que está aquí. Enter, ahí está. ¿Ok? Entonces fíjense que activé corte vertical, pero me lo hizo en este sentido, lo vemos como horizontal, pero es que vertical es sencillamente a lo largo de la beta. Independientemente si es unicolor o no, hay que ver cómo tiene el sistema constructivo de cómo está orientado ese componente, pues, ¿no? Ok, ya tenemos esto aquí, le damos a salir y salvamos la parte con cortes.
¿Ok? Ya ahora aquí no vamos a ver más ese corte. Vamos a 3D, vamos a lo que quieran. Ese corte no aparece en ningún lado. Las operaciones originales están allí, pero nada te indica que tienes este corte activado. ¿Cómo haces para saber que está ese corte activado? Vamos a devolvernos para que le muestre una cosa. Volvemos a entrar. Y aquí ahora podemos ver que tenemos 3 espaldas. Esta que está aquí, ¿ves? Se activó su referencia aquí arriba. Si es una lista muy larga, le damos aquí, otra vez, le damos aquí, clic, aquí aparece 1768 por 900, que le había dado altura máxima 900 a este. Y este de aquí abajo son 2 piezas de 1768, pero de 576 y 776. Si la tocamos, ¿verdad? Tenemos el eje, por más que le demos aquí, no se va a resaltar ninguna de las dos, porque aquí hay algo raro, ¿no? La medida es más grande y aquí está dividido en 2 partes. Pero aquí podemos ver que ya generó esas 2 piezas. Si vamos al árbol, a la vista de árbol, podemos obtener, que fue la pista que me dio, qué pasa con esto, ¿no? O sea, ¿dónde me entero de que hay ese split? Si vemos esta espalda, ve que tiene este parámetro que se llama split x1, ¿ok? Esta otra espalda no tiene ese parámetro split por ningún lado. Entonces, esta espalda sigue midiendo 1352 de altura, 1768 de ancho, y para efectos de Cabinet Vision y todos los UCS que hagan, esto va a ser el de X y el de Y de una única pieza. Solo aparece, por lo que he visto, este parámetro que está aquí, split x1. ¿Por qué split x1? Porque si haces varios split, puede aparecer split x1, split x2, etc. Yo me limité a tratar de crear operaciones para un solo split, o sea, una pieza que haya que dividirla en algún lado me parece suficiente. Si no es el caso, ya veremos. Entonces, aprovechando de que el único parámetro que aparece es este, lo que hice fue buscar la forma de hacer un UCS para que me generara. Voy a activar aquí la línea para que se vea. Aquí tengo el split, ¿no? Entonces, si yo quisiera generar unos taquetes aquí, aquí y aquí para que estas 2 piezas se mantengan unidas, no hay cómo hacerlo porque esta línea de aquí no es un borde de esta pieza. Esta pieza tiene solamente estos 4 bordes o face swap que llaman en el Cabinet Vision, ¿no? Entonces se me ocurre generar, y ya me los generó, aquí los podemos ver, unos taquetes, no se ven casi, déjame quitar este color. Ok, tipo de render, líneas. Aquí lo que hice fue generar unos perforados en el borde superior de este fondo y en el borde inferior. ¿Ok? O sea, en este momento tenemos que esta pieza, si la vemos en el CAD, supongo que se podrá ver esos perforados. Aquí están, ¿no? Están 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Ok? Estos son los perforados originales de los taquetes que unen el fondo a los laterales del mueble. ¿Ok? Entonces, teniendo esos perforados allí, es una especie de trampa para así poder, en una fase posterior, pasar estos perforados a este lado de aquí. ¿Y esto cómo se logra? Vamos a optimizar esta pieza. Es este único mueble que tengo aquí como ejemplo. Si vamos a Screen to Machine, vamos a ver varios detalles, ¿no? Tenemos originalmente 2 fondos completos,
pero ahora me van a aparecer 3 fondos para este mueble. ¿Ok? Tenemos una espalda de 1768 por 900 que tiene sus 4 cantos internos y este que está aquí junto con este que está aquí, estos dos son de 1768, uno más grande, uno más pequeño porque hice la división en 100 milímetros más arriba, ¿no? Fíjense que aquí me elimina el tapacanto de esa unión, o sea, voy a tener solamente tapacanto al lado izquierdo, al lado derecho y arriba o abajo según si es la pieza de abajo o de arriba, pues, ¿no? Esta N indica que ahí no va a llevar tapacanto, o sea que ahí no le va a salir en la etiqueta de que tiene que llevar tapacanto, porque si la estás dividiendo, al unirla no le quisieras meter tapacanto. En mi caso ya veré cómo hago para meterle o no meterle según el caso. Entonces, si hacemos las operaciones, vamos a generar las operaciones de esto solamente. Vamos a generar las operaciones. Esto genera las operaciones creando un script que se tiene como denominación XCS, se usa para SCM. Y ahí está. Poco lento. No error, no warnings, ¿no? Ok, vamos a ver los perforados, mostrar la ruta de la herramienta. Aquí tenemos los perforados originales del lado derecho y del lado izquierdo. Y aquí están los 3 perforados que generé por medio de un UCS, ¿no? En la otra pieza vamos a ver que tenemos también los perforados laterales originales, estos 2 más el que estaba por el medio, estos 2 más el que estaba por el medio, y estos 3 que se generaron por UCS. Ahora, estos perforados aquí no están bien, yo los necesitaría en este lado de acá, así como también en el otro quisiera tenerlos, en el lado que corresponde, que no sería este, sino sería este lado. Entonces lo que hay que hacer es decirle que estos perforados se pasen a este otro lado. Aquí en el UCS, para simplificar todo y hacerlo mucho más simple, lo que hice fue crear un perforado triple, ¿verdad? Iniciando a cierta distancia, ¿ok? Y con una repartición que sería el largo de la pieza menos esta distancia inicial dividido entre 2, dividido entre 2 y me da esta distancia intermedia, independientemente de cuál es el tamaño de la pieza. En el caso de laterales, lo hice un poco más hacia adentro por temas de cómo se conectan los muebles que creamos con nuestros sistemas constructivos, pero para el fondo me sirve este que está aquí. Entonces vamos a generar los códigos para mostrarles cómo cambiar de este lado a este lado en el caso del XCS. Códigos CNC y etiquetas, ok. Close. Ok. Entonces vamos a la carpeta donde me genera los XCS. Aquí podemos ver que me generó la espalda de 576 y de 776. Cada uno sí tiene un código distinto, el 3 y el 4, o sea, hay un componente más. Ok. Y más nada por aquí tenemos que ver, pero si ahora vamos a cada uno de los componentes, tenemos que cambiar el lado. ¿Qué hice yo? Yo no tengo en mi máquina broca de 5 milímetros para perforar en el borde, aunque en el Cabinet Vision, en herramientas, sí tengo una broca de 5 milímetros para perforar en el borde para hacer este tipo de trampas. Entonces, cuando veo un XS, por ejemplo, que de un fondo y me genera estos agujeros en los lados izquierdo, lado derecho, etcétera, etcétera, solamente puede ser de 10 milímetros. Aquí están todos estos, son originales, pero aquí me aparecen 3 perforados de 5 milímetros. Este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí. Estos perforados de 5 milímetros no pueden ser de 5 milímetros, tienen que ser de 10, pero es una forma que tengo, que se me ocurrió, para poderlo identificar rápidamente dentro del XCS, y entonces este perforado de 5 lo convierto a 10,
por supuesto, para poder hacer el perforado del taquete de 10 que tenemos, pero también tenemos que cambiar el lado. Aquí en el XCS tenemos que ver lo siguiente, ¿no? Las instrucciones se separan aquí de esta forma. Vamos a separarlo aquí. Esto es una instrucción. Dice, selecciona el plano de trabajo back, ¿ok? Y hazme un agujero a tal medida, de tal profundidad, medida X, Y, Z con un determinado diámetro, ¿no? Entonces, aquí nosotros si dice back, lo vamos a llevar a front, ¿ok? Y le colocamos aquí 10 milímetros. Y aquí, mira, aquí tenemos otro de 5, ¿no? Ah, ok, entonces este otro de 5 también. Este va a 10 y este back será front. ¿Ok? No puede ser front así escrito con letra mayúscula, no lo va a entender, tiene que ser front con mayúscula minúscula, es case sensitive esto, ¿no? Y aquí también tenemos otro back de 5 milímetros, le escribimos front y le colocamos aquí su diámetro 10, ¿ok? No sé si esto influye aquí, vamos a volverlo a agrupar o le meteríamos esa doble barra, pero ya está. Entonces tenemos perforados en el left, en el right, aquí hay uno en el back que yo hago de 10 milímetros de 2 de profundidad para indicar dónde queda para arriba el fondo, eso no tiene que ver. Eran los de 5 milímetros, que es una broca, que aunque yo la tenga en Cabinet Vision, no lo tengo en la máquina, y entonces me da una pista para ir a cambiar ese 5 por 10 y justamente el workplane, si es left lo pones right, y si es... a ver, ¿cuál es que era? Se me olvida siempre. Si es el back, a front y viceversa, y si es left a right y viceversa. Pues, ¿no? Entonces, este ya está listo. Control W, guardar, guardar, ¿no? Bien. ¿Qué pasa si se te olvida hacer este cambio? No pasa nada, porque al ir a la máquina, como no va a encontrar la broca de 5 milímetros, te va a dar un error y no va a pasar nada. Ya en la máquina, una vez que se convirtió a perforado, es más complicado pasar los perforados de un borde a otro borde, ¿no? O sea, no se puede hacer tan automáticamente. Voy a dejar uno arreglado, el otro no lo voy a arreglar y lo vamos a mandar por email a la máquina. Este es el procedimiento que hago para pasar los cortes a la máquina. Vamos a crear aquí una carpeta. 389, prueba split V. Aquí, este de aquí hasta aquí. Lo metemos aquí, lo comprimo y lo envío por email a la web. Aquí nos vamos a la máquina, que la tengo aquí conectada remotamente. Vamos al correo. En el correo vamos a ver recibidos. Aquí tengo la prueba split en V que me acabo de enviar y lo descargo y lo voy a poner en la carpeta que le corresponde. Extraer en XCS a PGMX, que es donde está mi convertidor para pasar los XCS al lenguaje de esta máquina. Y aquí lo tenemos. A ver, perforaciones, prueba split V. Ok, vamos a convertir estos XCS a PGMX. Lo corto. Lo pego aquí afuera de esta carpeta para activar este punto .bat que me hace la conversión. Aquí está haciendo la conversión de XCS a PGMX. Aquí en la máquina también tengo creada la broca de 5 milímetros para el borde, pero no la tengo montada, o sea, no se la tengo asignada a ningún mandril. Entonces no hay forma de que me haga un agujero de 5 o de lo que sea en ese borde. Si no es de 10 milímetros no me va a hacer nada. Sí la tengo creada porque si no
no me haría la conversión de este XCS donde tiene broca de 5 milímetros en el borde. Si las herramientas creadas en esta máquina no hay una broca de 5 para horizontal, sencillamente no te convierte nada de ese XCS. Ok, esto voy a pasarlo por cuestión de organización siempre a su carpeta original, y ahora vamos a abrir el maestro para ver cómo salieron esos perforados. Escritorio, XCS a PGMX, prueba split en V. Vamos a agarrar el 3, que es el que sí se hizo la conversión de 5 a 10. Y vamos a ver dónde están esos perforados, si están aquí arriba o si están aquí abajo. Aquí están. 1, 2 y 3. Voy a acercarlo un poco para que se vea. Ok, aquí están los 3 perforados y sé que están en la línea central. ¿Por qué? Porque los taquetes que van a los lados están aquí y en este caso están aquí. ¿Ok? O sea, se alejó del borde original. Si lo vemos en una perspectiva isométrica, podemos ver aquí los 3 perforados que generaron. Estos perforados se generaron, como les dije, de una distancia al borde tal y su repartición para que siempre quede simétrico, porque al pasarlo de un lado al otro nos aprovechamos de la simetría de esta pieza, de la simetría de la otra pieza, así coincide. Si ahora abrir el otro XS, no se arreglaron los diámetros de 5, ok, fíjate que sí me lo convirtió porque aquí están, y vamos a ver, estos creo que deben de haber salido aquí arriba, ¿no? Están aquí abajo también, aquí están los perforados, vamos a verlo en una isométrica, ok, aquí están los perforados, pero estos perforados aquí son de 5 milímetros, aquí lo podemos ver, diámetro del orificio 5, él me lo acepta PGMX, pero si voy a ejecución me va a decir no consigo la herramienta. Eso se verifica aquí en máquinas, verificación de proyecto, y me va a dar un error, me va a decir que el 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 no se puede hacer porque no consigue la herramienta, pues. Entonces no hay forma de que te haga un agujero que de paso está en el lado equivocado, ¿no? Porque recuerden que además de no convertirlo en 10 milímetros, tampoco lo pasé de lado. O sea, estos agujeros que están aquí superior, estos agujeros que están aquí abajo, ¿verdad? Deberían de haber estado aquí arriba, porque si se fijan, aquí está el doble taquete que está en uno de los bordes de mi pieza, y estos agujeros que están aquí deberían de haber estado aquí arriba. Esos agujeros no se pasaron para aquí arriba y tampoco se le cambió el borde. Ah, que aquí hay este error. Bueno, entonces tenemos que volver a ir aquí a la carpeta, buscar el XCS que no se convirtió. Esto es peligroso, seleccionar de un programa de una lista, aceptar, bloc de notas, y aquí hay que destildar esto, porque si no se destilda esto, luego no vas a poder abrir más nunca los XCS en su cuestión original. Ok, entonces aquí tenemos, mira, aquí están las brocas de 5, ¿verdad? Entonces vamos a convertir, dice que front, vamos a meterle back. Back. Bueno, voy a tener que copiar este símbolo porque remotamente mi teclado no es compatible con el que está allá. Back 10, aquí hay otro de 5, 10, y también tiene que ser back.
También lo puedo copiar y pegar. Vamos a copiarlo de una vez para meterlo en el próximo. Aquí tengo otro de 5, 10, y aquí le metemos back. ¿Ok? Los demás son todos de 10, así que estamos listos. Control W, no, esto no me sirve. Control W, lo que hice fue cerrar el acceso remoto. Control W, una forma de cerrar los blocs de notas, pero como estoy en remoto, la cosa no funcionan todas como deben de ser. Guardar, ok, y ahora lo volvemos a convertir. Vamos a sacarlo de aquí, cortar, pegar, convertimos y lo devolvemos. Cuatro segundos tarda para hacer una conversión XCS a PGMX, pero bueno, a veces tarda un poco más. Coloco esto aquí, sobreescribir, sí, porque estaba un PGMX allá. Y ahora sí voy a abrir el 4, que ya sí lo arreglamos. Y vamos a ver que aparecen aquí arriba los agujeros de 10. Aquí están. Drill 1, agujero de 10, profundidad 22, coordenada 8 porque es un tablero 16, bueno, bla, bla, bla. Está todo en orden ahí, de 10 y este de 10. Y se mantienen los originales, el doble cerca del borde de acá, este era el intermedio y aquí tenemos el otro intermedio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, espero que les sirva esto para alguna aplicación, y quiero resaltar la importancia del uso de la vista de árbol para entender qué es lo que pasa cuando uno genera alguna cuestión, ¿no? Le voy a hacer mostrar la vista de árbol para que vean de nuevo dónde se generó el split y también dónde generó esos agujeros. Veamos aquí, en la vista de árbol de este mueble tenemos el case, tenemos esta espalda que es la que apareció el split X1, también puede ser split Y1, Y2, etc. Yo voy a utilizar un solo split, ¿ok? Y si desplegamos esto, estos son los perforados originales para unirse a los laterales, y aquí tenemos 3 perforados adicionales. Vamos a ver qué son estos, ¿no? Esto es un perforado de diámetro 10, profundidad 2, que es algo para la cuestión interna. Y aquí tenemos los perforados en esta espalda, sea en la parte de aquí arriba, estos 3 de aquí arriba, sea los de aquí abajo. Fíjense que aquí está en la cara 4, diámetro 5, que se repite 3 veces, profundidad 22, y este es el espaciamiento, todo generado por UCS. Y este es el otro lado, este era el lado 4, este que está aquí va a ser el lado 5 uno es 4 y el otro es 6, 4 y 6, esto está en pulgadas, entre 25 y 4, estos son el lado 4 y el lado 6, que se generaron estos huecos. Y también aquí genera unos taquetes, 3 taquetes, ¿ok? Les muestro brevemente el UCS, se los voy a enviar al chat del grupo como paquete. Operaciones en split, ¿ok? Aquí hay una cantidad de consideraciones, todo lo que fui haciendo para que lo lean detenidamente, ¿ok? Y para cada techo, base, laterales izquierdo, laterales derecho y fondo, creé este perforado en los splits. Todavía no lo he hecho para el DE y el TO, porque bueno, esto fue un UCS que agarré y ya tenía este encabezado. Entonces aquí tenemos, si tenemos laterales, aquí no me importa si es lateral derecho o lateral izquierdo, aunque sus referencias de coordenadas son distintas, pero como voy a hacer
perforación simétrica, no me importa el lado de referencia, ¿no? Sí es importante el tema de la beta del componente. Cuando nos referimos a un canto, eso tiene que ver con la beta. Entonces, si AZ es igual a 0, que quiere decir que es un componente con beta vertical, lo que signifique para esa pieza ser vertical. Y si tenemos en beta vertical, yo decidí que iba a ser solamente una división horizontal, o sea, un lateral muy largo, muy alto de altura, o sea, muy alto, lo podría dividir en dos partes, ¿no? Entonces, tiene beta vertical, suponte un lateral bastante alto de 3 metros y mi tablero es 244, solamente lo quiero dividir horizontalmente. No creo que vaya a aparecer nunca el caso de una beta vertical en un costado que tenga una profundidad de ese costado de más de 1,20 m o de más de 900 para el caso del perforado, ¿no? Entonces aquí se genera todo el perforado. Este es típico cómo se hace un perforado, profundidad, ubicación, etcétera. Y esto sería para hacer el perforado en el borde de arriba del lateral o de abajo, según si es izquierdo o derecho. Y aquí empieza el perforado también en el lateral, arriba o abajo, si es izquierdo o derecho. O sea, son perforaciones en los dos bordes. Y aquí se asigna el taquete. Este que está aquí es mi número de ID del taquete que tengo en mis materiales. Luego, si tenemos esos laterales con beta horizontales cuando AZ es menos 90, lo mismo, solamente una división en dos partes en lo alto para apilar, para eso, y listo. Luego vamos al fondo. El fondo sí puede tener las dos posibilidades. Puede ser beta vertical, lo que acabamos de ver en el ejemplo era beta horizontal, y para beta vertical puede ser que yo la quiera dividir vertical o horizontalmente. Entonces aquí es cuando se divide verticalmente. ¿Ok? Recuerden que vertical significa que sea dividido a lo largo de la misma beta o que sea dividido horizontalmente. A ver, dividido verticalmente, X1, se le aplica su taquetes, y cuando se divide horizontalmente el V. Eso para beta vertical del fondo. Para beta horizontal del fondo lo mismo, lo puedo dividir en cruz, pues para acá y para allá, y por eso sí tengo aquí esto más largo que me lo genera para los dos tipos de corte que yo quiera hacer. Entonces, aquí, ¿cómo hace uno para saber de que si AZ es igual a menos 80 en un fondo, significa que es una beta vertical? Eso se ve en el arbolito. En el arbolito, pues este arbolito es importante. Si nosotros agarramos una caja, una espalda, esta espalda que está aquí, que tiene el split, ¿cómo sé yo si esto es beta vertical o beta horizontal? Bueno, aquí está. AZ es menos 90. Si es beta vertical, AZ sería menos 180. Que no es siempre esos dos mismos números, porque en un lateral la beta vertical es AZ0 y la beta horizontal es menos 90, creo. Esas cosas están allí ya indicadas en el UCS, ¿ok? ¿Ok? Si hace para los laterales, ¿no? Lateral en general. Esto aplica para laterales, particiones, techo, piso, división de horizontales, repisa, todo. Ellos tienen este AZ igual a 0, significa que es beta vertical. Si AZ es menos 90, es beta horizontal en esos componentes. En el unfinished back, menos 180 es vertical y menos 90 es horizontal, ¿no? Entonces por ahora lo dejo así, les mando este UCS y voy a ampliar este UCS para alguna otra cosa que me sirva. A mí me sirve, por ejemplo, para el caso del fondo. Ese es algo que siempre me puede suceder porque quieren hacer un closet con
1,20 m de ancho para colgar ropa y de ahí para arriba que tenga 2 metros. Entonces es un fondo tan grande que aunque lo podría sacar, quizás lo podría sacar de la máquina, seguramente de corte, no lo podría pasar por la perforadora. Entonces esto al dividirlo en 2 partes sí me permite sacarlo. Otra aplicación sería estos cierres que hacen al techo, que uno tiene que meter pedacitos dependiendo del largo de la lámina. Tú puedes hacer un cierre al techo sobre los muebles superiores de pared a pared, una sola pieza, y luego simplemente te vas a medir y le dices, hazme un split aquí, hazme un split acá, y incluso si metes esa pieza de cierre al techo como una parte aquí en esta lista, te puede generar también aquí en estas partes de aquí, para cada pim pum pam pam parte, si lo incluimos aquí, puedes inclusive generarle taquetes en los bordes para que cuando metan esas piezas queden unidas entre ellas. Me parece interesante de que la pieza no son varias piezas las que vas a generar. Como es una sola pieza, va a tener un solo nombre, va a ser un solo componente, aunque esté dividido en varias partes, y eso facilitaría también el tema de instalación. Bueno, por ahora eso es todo, no los molesto más. Saludos, buen fin de semana, bye.